Hola, mi nombre es Patricia López y junto con mis compañeros Eduardo González y Rodrigo Barra vamos a explicar cómo llevamos a cabo el ejercicio del trabajo 3 de hidrología. Este trabajo se dividió de la siguiente forma. Rodrigo Barra hizo el diseño de la presentación, la búsqueda de datos e información complementaria sobre precipitaciones, el cálculo, periodo de retorno y cálculo de precipitación máxima en 24 horas. Eduardo González, el diseño de la presentación también, resolución de los datos faltantes, correlación y homogeneidad, además de los dibujos y ubicación de las comunas junto a las estaciones. Yo, Patricia López, el diseño de la presentación, la búsqueda de datos y conceptos básicos, cálculo de papeles de distribución y distribución de mejor ajuste. El ejercicio a desarrollar es el siguiente. Como parte del desarrollo de planificación urbana, se desea saber la precipitación media de una ciudad. Y para poder entender mejor esto, la precipitación media corresponde al promedio a largo plazo en profundidad. Y para poder entenderlo mucho mejor, la precipitación se define como cualquier tipo de agua que cae de las nubes en forma líquida o sólida. Y ahora voy a continuar con el ejercicio. Como parte del desarrollo de planificación urbana, se desea saber la precipitación media de una ciudad y así poder tomar las acciones preventivas para proteger a la población. Análisis de encubrimiento de aguas para el dimensionamiento adecuado de los sistemas de evacuación de aguas lluvia y poder generar insumos para estudio de posibles sistemas de acumulación de agua para diversos usos. Como trabajo, se solicita a su equipo que determine la precipitación máxima de 24 horas media de la Comuna de Santiago para un periodo de retorno de 10 años y otro para una seguridad del 55%, para una vida útil de obra de 35 años. El valor medio se debe determinar por el método del polígono de Thyssen, considerado al menos 6 estaciones de referencia. Con lo del periodo de retorno se refiere a que es el tiempo o lapso en el cual se espera que un evento sea igualado o excedido. Además, nosotros para poder desarrollar el ejercicio escogimos un periodo de retorno de 30 años para recolectar datos porque es un rango de tiempo que entrega resultados confiables de probabilidad meteorológica. Como dice el ejercicio, la comuna de estudio será Santiago y las estaciones meteorológicas dentro de la comuna es la estación Terraza Oficina Centrales de GA. Las estaciones que se consideran para poder determinar el análisis fueron obtenidas de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Aguas Públicas. Y estas son las siguientes: Estación Terraza Oficina, Estación Río Mapocho, El Los Almendros, Estación Quebrada Macul, Estación El Vergel, Estación Cerro Catalán y la Estación Antupirén. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo González. La correlación de datos se hizo mediante Excel con la fórmula de correlación. Para esto se tomaron la estación terraza de las oficinas, más por ejemplo estación río. Entonces se toman estas dos columnas y se saca la correlación de datos que hay entre los dos. Y este sería un valor de 0,73. Y así consecutivamente se hizo para todas las estaciones. Entonces se puede decir que todos los datos están correlacionados porque son mayores a 62. Aquí podemos ver el desarrollo de los datos. Y aquí está la fórmula. PP sub x, J es igual al dato faltante. N es igual al número de estaciones. N de x es igual al promedio de precipitaciones en la estación. Entonces esto quiere decir que ese N es equivalente al promedio de la estación de referencia dividido en el N sub I, que es igual al promedio de las precipitaciones en la estación I, o sea, el promedio de la estación 1, por ejemplo. Entonces sería el promedio de las precipitaciones de la estación de referencia dividido en el promedio de la estación 1 por la precipitación de la estación de referencia, que vendría siendo el valor siguiente de la estación. Y esto se hace consecutivamente para cada uno de los datos. Y esto como total te da la precipitación, por ejemplo, en 1990 de 38.9 milímetros. Después esto se hace consecutivamente con cada uno de los datos y se va obteniendo por cada año el dato faltante. Aquí es donde se ve, por ejemplo, que
que se toma este dato, este y este, que serían los datos por los cuales se multiplica. Entonces aquí te da como total los datos faltantes. Después hacemos la sumatoria de todos los datos de las estaciones. Por ejemplo, la estación 1, 2, 3, 4 y 5, que serían la estación Antupirén, la estación Río Mapocho, la estación Quebrada de Macul, la estación El Vergel y la estación del Cerro Calán. Todas estas estaciones se suman y nos da un número. Este, por ejemplo, es el valor que se pone en el X. Y así consecutivamente lo sacamos para todas. Por ejemplo, después vendría siendo el 1, 2, 3, 4 y 6. Entonces nos saltamos el 5. Entonces tenemos todas estas estaciones, las sumatorias. Entonces este valor es el que ponemos en el X y el valor que ponemos en el Y son las sumatorias de los datos de cada uno. Por ejemplo, la sumatoria de los datos de la estación Antupirén. Todo esto se hace para determinar la homogeneidad de los datos. Entonces, ¿cómo comprobamos la homogeneidad de los datos? Haciendo estos gráficos. En el X tenemos la acumulación de los datos, por ejemplo, la estación 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos la acumulación de los datos de la estación 6. Aquí podemos ver que resulta una recta. Y esta recta tiene como función y es igual a 0.169x más 6.4778. Esto podemos observar que tiene un R muy cercano al 1, porque es de 0.9982. Entonces aquí vemos que hay unos datos que se escapan de la gráfica por un poco. Entonces aquí tenemos que hacer un arreglo con una fórmula matemática. Y aquí vemos, por ejemplo, la estación Macul, que es casi muy homogénea. Ahora debemos determinar, como lo dijimos anteriormente, los datos que se escapan de la recta principal. Debemos determinar datos nuevos para que quede de manera más homogénea. Esto se hace mediante esta fórmula. K sub 0 dividido en K sub 1 por el dato es igual al dato nuevo. Esto quiere decir que tomamos la pendiente de la recta principal y la dividimos en la pendiente de la recta que se escapa de la recta principal. Y lo multiplicamos por el dato. En este caso, por ejemplo, aquí vemos que hay 670 más o menos. Entonces lo buscamos aquí en la tablita, 676 por ejemplo. Y vemos que es del 2003 son 3, 1, 2, 3, 2003 al 2000, hasta el 2005, 2003, 2004, 2005. Entonces aquí, todos estos tres valores los multiplicamos por cada uno de sus datos, que sería este el dato, ese y ese, todos por separado. Y esto nos da ese número, que cambia. Por ejemplo, ahí tenemos 46, 40.20 y ahora tenemos 51. Entonces esto nos da una nueva recta. Aquí podemos observar la recta ya arreglada y nos da una recta bastante homogénea de la estación de la DGA, que es nuestra estación de referencia. Aquí podemos comprobar la homogeneidad de los datos de, por ejemplo, la estación Cerro Calán y la estación Macul. Y aquí también podemos observar la estación Vergel y la estación Antupirén, las cuales son bastante homogéneas. Buenas tardes, profesor. Ahora explicaré el método del polígono de Thyssen. Este método es utilizado para conocer el área de influencia que tendrán distintas estaciones meteorológicas para un área de estudio. En nuestro caso, la comuna de Santiago. Lo que primero debemos hacer es conocer las coordenadas de cada estación. Esto lo obtenemos gracias al centro de data del MOP en la Dirección General de Aguas. Teniendo nuestras 6 estaciones de referencia: Cerro Calán, en nuestro caso, Río Mapocho en el sector Los Almendros, Antupirén, Quebrada Macul, Terraza Oficinas Centrales de la DGA, Santiago y El Vergel. Teniendo ya estas estaciones, debemos unirlas mediante triángulos, como se puede ver en estas líneas púrpuras. Estos triángulos se les deben aplicar mediatrices, como se puede ver en estas líneas color celeste. Estas mediatrices se unirán y formarán un polígono que encerrará nuestra área de estudio. Como se puede observar, el polígono solo encierra a la estación Terraza Oficinas Centrales de la DGA,
por lo cual esta estación será la única que influye en nuestra área de estudio. Teniendo ya esto claro, debemos calcular los papeles de distribución. Se le aplica a la estación terraza un número de orden que va desde el 1 al 31 en este caso, y sus valores de precipitaciones se ordenan de menor a mayor, como se puede observar aquí. Luego se aplica la probabilidad de Weibull, como con esta fórmula se puede ver, donde m es el número de orden del 1 al 31 dividido en n, el total de datos, más 1. Esto se aplica a cada uno de los puntos, obteniendo así la probabilidad de Weibull, que multiplicada por 100 nos dará un porcentaje de probabilidad. Tenemos aquí nuestros papeles de distribución. Contamos con tres tipos: papel normal aritmético, papel normal logarítmico y Gumbel aritmético. Estos tres se trabajan de una manera bastante similar, en donde en el eje inferior se tiene la probabilidad de Weibull calculada anteriormente. En el eje Y se tienen las precipitaciones obtenidas por cada estación, ordenadas de menor a mayor. Estas se deben aplicar en una escala a conveniencia, es decir, nosotros podemos definirla. Para el caso del normal aritmético y Gumbel aritmético. No es el caso para el normal logarítmico, donde la escala en Y ya está definida. Bueno, esto se aplica a todas y cada una de las estaciones, como se puede observar, y luego se traza una recta que define más o menos la dispersión que tendrán los puntos. Aquí se puede ver la estación de Terraza Oficinas Centrales de GA, estación Cerro Calán, estación El Verguel, estación Quebrada Macul, estación Río Mapocho en Los Almendros y estación Antupirán. Con estos datos podemos aplicar a nuestra estación Terraza la precipitación máxima en 24 horas media para el periodo de retorno de 10 años. Debido a que esta estación es la única que está dentro del área de influencia, su área de influencia será del 100%. Aquí podemos ver cómo en la parte superior tenemos el periodo de retorno en años, donde vamos a 10, bajamos con una línea hasta que intersecta la recta, y luego vamos hasta la izquierda, donde se puede ver la variable ni, dando un total de 75 milímetros. Como dije anteriormente, su área de influencia es del 100%, por lo que este 75 se multiplica por 1, y se le suman los milímetros que tendría de influencia a las demás estaciones. Como estas no influyen en nuestra área de estudio, se le suman ceros, quedando un total de 75 milímetros. Proseguimos al cálculo del periodo de retorno para un porcentaje de seguridad. Con esta fórmula, que consiste en una combinatoria en donde x es el número de veces que ocurrirá el evento. En nuestro caso, se espera que el evento no ocurra, por lo tanto x es igual a 0. N es la cantidad de veces que se va a comprobar, es decir, la vida útil que tendrá el proyecto. Y P es la probabilidad de que ocurra el suceso. Se realizan los cálculos pertinentes, obteniendo así un periodo de retorno de 59 años. El periodo de retorno quiere decir un periodo de tiempo en el que un suceso puede volver a ocurrir o puede volver a ocurrir con mayor intensidad. Entonces vamos a nuestro papel normal logarítmico, que tiene una mejor linealidad de datos, es decir, no están tan dispersos. Vamos a nuestro periodo de retorno 59, trazamos una recta hasta que intersecta a nuestra recta principal y vamos hasta la izquierda, donde obtenemos un valor de 103 milímetros. Del mismo modo que la estación, que en el caso anterior, esta estación, Terraza, es la única que influye en el área de estudio. Por lo tanto, su magnitud de influencia es del 100%. Teniendo así, para el periodo de retorno de 59 años, un valor de 103 milímetros. Aquí tenemos una pequeña bibliografía.